Y no salimos ahora del PSG, sino que nos quedamos en el equipo de la capital francesa para referirnos a otro ex madridista que vuelve a comentar su agente. Ayer lo hacía en otra emisora diferente, ya se había pronunciado en el mismo sentido unos días antes, que quiere volver a jugar en el Real Madrid. Lógicamente esto nos ilusiona. Se trata de Achraf Hakimi, quien acaba de firmar un contrato por el PSG bastante largo hasta 2026, pero que no deja de hacer guiños a la entidad madridista diciendo que algún día quiere volver. Bueno, en el caso de que esto se produzca será en 5 años, si no se produce antes, evidentemente, y el Real Madrid tendría, en mi opinión, que pagar mucho dinero. Lo primero porque el PSG no le iba a dejar salir gratis, eso desde luego, porque acaba de pagar pues 60 millones por él, y además porque es un jugador que en mi opinión se va a revalorizar porque tiene muchísima calidad. Y dejadme también que os diga que para mí es una noticia muy triste, teniendo en cuenta que a día de hoy el lateral derecho del Real Madrid es una posición muy débil, es una posición en la que no tenemos mucho fondo de armario y hubiera sido ideal que el Real Madrid hubiera ejercido ese derecho de tanteo para traérselo. Entiendo también por otra parte que el Real Madrid no lo haya hecho, teniendo en cuenta que era muchísimo dinero lo que había que poner sobre la mesa por Achraf Hakimi, pero en cualquier caso, bueno, pues te queda la esperanza, la ilusión de que algún día retorne al Real Madrid en sus mejores años. Todavía es un chaval muy joven, parece que tiene 23 años y todavía le queda mucho fútbol por delante. Y bueno, pues lógicamente, aunque venga ya no con tanta juventud, sino con un poquito más de experiencia, pues que recale en un Real Madrid donde el lateral derecho pues solo contempla ahora mismo a Dani Carvajal con 29 años y Odriozola con 24, si no recuerdo mal, pero bueno, pues lógicamente parece que Odriozola no entraría en los planes de Ancelotti y lógicamente nos dejaría, pues como digo, con un fondo de armario muy escaso y muy pobre para afrontar la temporada. Así que bueno, pues la ilusión es que algún día vuelva, que sea importante para el Real Madrid, pero como digo, no va a ser desde luego en el corto plazo. Y ahora volviendo al tema de salidas, fichajes, decisiones de jugadores a futuro, vamos con la que lógicamente a mí ayer el domingo pues me ilusionó más que ninguna otra, y es la que sacó ABC en referencia a Gareth Bale. Un Gareth Bale que al parecer ya ha comunicado su decisión firme y contundente al club de quedarse, de cumplir su último año de contrato, pero ojo, que al parecer no viene a pasar unas vacaciones en Benidorm, sino que viene con todas las de la ley a jugar, a cumplir y a ser, al parecer, importante para Ancelotti. Así al menos lo desvelaba el diario ABC, que lógicamente hacía hincapié en que Zidane no va a estar en el banquillo y que su buena relación con Ancelotti va a permitir, por ejemplo, ser un jugador profesional como no lo fue en los últimos 2 años, comportándose como debe, quedándose comprometido con el equipo y tratando de ser importante. Esto le va a venir muy bien y nos va a venir muy bien para ser un jugador y pieza clave que en mi opinión puede tener de nuevo otra vez el puesto de extremo derecho asegurado. Y es que a día de hoy, dejadme que os diga, con los números en la mano no hay una mejor opción que la de Gareth Bale. 16 goles en 34 partidos con el Tottenham, habiendo empezado más tarde que nadie, habiéndose perdido más partidos que nadie, habiendo pasado por la dureza y la omisión y el destierro de Mourinho, y aún así hizo mejores números que cualquiera de los extremos que tenemos nosotros ahora. Así que evidentemente no puedo estar por más que contento con la decisión del jugador, que ya por cierto os adelantábamos hace unos días por el hecho de que había inscrito a sus hijos en un colegio de Madrid, lo cual pues venía a significar que efectivamente el jugador tenía pensamiento de marcharse. Pero además es que han dicho que no quiere ni cesión, ni traspaso, ni nada. Aunque Florentino, por lo visto, sí que quería traspasarle y de alguna manera traspasarle o cederle para ahorrarse parte de la ficha, que es muy alta. Lo cierto es que si el jugador viene con buenas intenciones, pues puede devengar todavía un poco más al Real Madrid, de lo cual obviamente nosotros estaremos tremendamente contentos. Y vamos ahora con otro jugador que, a pesar de que en mi opinión él se quiere quedar en el Real Madrid y que de hecho las últimas informaciones que veníamos teniendo en los últimos días acerca del joven jugador eran en el sentido de que Carlo Ancelotti quería probarle y de hecho le quería tener en el partido de Glasgow, bueno, pues parece, según Tuttosport, que no va a ser así, que esta semana el Milán ya está esperando con los brazos abiertos a Brahim Díaz. Firmará su contrato, ese contrato de cesión por una temporada más, y volverá a vestirse de rosonero. Claro, el problema es que ya había cifras y todo, ya os lo comentaba. Me parecía muy raro que en el último momento, en la última semana,
todo de repente cambiara y que Ancelotti se quisiera quedar con él, porque de hecho ya había números. El Real Madrid había establecido un precio de recompra en el caso de que se traspasara o en el caso del traspaso, en el caso de que el Milán se quisiera hacer con él también había precio, cerca de los 20-25 millones de euros, cosas así. Es decir, todo estaba ya muy marcado, muy fijado, muy decidido, muy acordado, tanto como para que en el último momento llegáramos a pensar que efectivamente Brahim Díaz pues iba a cambiar su destino y de repente se iba a quedar en el Real Madrid. Yo comentaba que creo que sigue siendo un jugador con suficiente talento como para venir al Real Madrid y jugar ya en el Real Madrid, pero lo cierto es que la competencia, por ejemplo, si vuelve Gareth Bale, ya está Rodrigo, está Marco Asensio, está Take Kubo, que lógicamente Take Kubo también seguramente se terminará marchando, es decir, no tiene todavía la base suficiente como para llegar a discutirles en la posición tan caliente en la que juega, que es la de extremo normalmente, aunque también puede ser empleado en 1000 posiciones, ha jugado hasta de falso 9 en el Milán, así que bueno, pues en este sentido no nos queda más que desearle lo mejor a Brahim Díaz, que se confirme que efectivamente se marcha al Milán cedido y ojalá que allí encuentre los minutos necesarios para seguir desarrollando su carrera como futbolista. Y ya que hemos mencionado el lateral derecho del Real Madrid y además hemos mencionado también su nombre, vamos a hablar del próximo jugador que nos va a dar también un alegrón, y es que se filtraba en el diario ABC que Carvajal va a renovar su contrato por el Real Madrid hasta 2024, hasta que tenga y cumpla 32 años, con lo cual significará que llevará 22 años en el Real Madrid, 16 en las categorías o desde las categorías inferiores del equipo. Sabéis que exceptuando esa temporada 2013-14, si no recuerdo mal, que estuvo cedido en el Bayer Leverkusen y desde donde retornó precisamente a la entidad blanca y donde ya no ha dejado de ser importante para el equipo, pues Carvajal es casi otro de esos jugadores al estilo de Nacho que se han pasado toda la vida en el Real Madrid. Por eso precisamente nos alegramos, porque a pesar de tener 29 años, pues creo que todavía tiene mucho fútbol, tiene mucho carácter, tiene mucha autoridad en la posición que desempeña y que ocupa, y que a pesar de quizá estar un poco más limitados si por ejemplo tenemos que tirar de una versión más carrilero que otra cosa, lo cierto es que a día de hoy el Real Madrid, siempre y cuando Dani Carvajal no vuelva a recaer en esa malísima temporada que ha tenido este último año de lesiones, pues creo que es toda una autoridad en ese lado del campo y creo que desde luego es irreemplazable e insustituible, y para mí, como para mucha gente, va a contar y va a ser la primera opción para Ancelotti. Lo único que me preocupa, y ya os lo he comunicado a todos, es la falta de reemplazo en el caso de que le pase algo, porque lógicamente tenemos que estar pensando siempre en que algo puede ocurrir. Nadie hubiera esperado la cantidad de lesiones que tuvo Carvajal el año pasado, donde encima, para colmo de males, pues se recuperaba, volvía, se le forzaba a jugar porque es que estábamos pues en cuadro, tampoco había más, se volvía a romper, volvía a lesionarse, y la verdad es que es una pena tener a un jugador así, ¿no? En esa situación, lo primero para él y lo segundo para el equipo. Así que bueno, independientemente de eso, la buena noticia es que va a renovar, yo me alegro mucho y bueno, pues ojalá que le veamos todavía muchos años más en el equipo. Y obviamente, cómo no, después de haber salido al tubo el tercer portero del Real Madrid cedido, ahora queda saber quién le va a sustituir, quién va a ser el tercer portero del Real Madrid. Bueno, pues dejadme que os diga que ya ha comenzado el casting, que ayer ya estaban los dos candidatos entrenando con Luis Llopis, que es el preparador de porteros, por cierto, otro flamante fichaje que regresa al Real Madrid, como digo, como entrenador de porteros, al igual que Antonio Pintus, que son Fui Díaz y Luis López. Bueno, Fui Díaz y Luis López han sido porteros que en el Real Madrid Castilla lo han hecho bastante bien, han sido obviamente los dos porteros del filial del Real Madrid. Fui Díaz, por ejemplo, participó en 16 encuentros, mientras que Luis López lo hizo en menos, lo hizo me parece que en 6 o 7, pero por ejemplo Fui Díaz, si bien es cierto que fue favorito para Raúl, Luis López no debutó como jugando, me refiero como jugador de campo, pero sí que estuvo en la lista de convocados frente al Fútbol Club Barcelona el año pasado en el primer clásico con Zidane, con lo cual los dos de alguna manera cuentan con el background suficiente como para ser el tercer portero del Real Madrid, una figura que, como ya os dije, no es para nada fácil, es desde luego un marrón, porque si ya el segundo portero lo tiene difícil como para jugar, imaginaos el tercer portero. Si bien es cierto que, bueno, mientras estén subiendo y bajando con el Castilla, pues no está mal, porque
de alguna manera siguen siendo importantes, siguen manteniendo la dinámica y el ritmo competitivo, y por el contrario pues están ya fogueándose en el primer equipo, en las listas de convocados, participando en entrenamientos, y todo esto lógicamente siempre es bueno. Los dos tienen 20 años, son chavales muy jóvenes, todavía tienen pues prácticamente todo el mundo del fútbol por delante, y bueno, pues ahora quedará saber a quién elige Ancelotti. De momento están los dos, como digo, trabajando con David Llopis, junto con Lunin también, y bueno, pues ojo que también Lunin tampoco es que sea un portero que tiene el futuro garantizado en el Real Madrid, puesto que ha sonado mucho para una cesión y todo este tipo de cosas, y es que, como digo, es que estos porteros, el segundo portero, el tercer portero, son figuras que tienen muy complicado jugar algún día. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J Fútbol and Fan. Atención, que se da un giro de 180 grados en lo de Messi, el Barça, la renovación y Mbappé. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente anoche ya lo desmentía, o por lo menos yo me enteraba a partir del canal de Ramón Álvarez de Montoliu, creo que es el nombre si no recuerdo mal, un grandísimo madridista y además también periodista del diario Marca, quien efectivamente confirmaba, o mejor dicho, desmentía que el Barcelona hubiera llegado a un acuerdo con la Liga para poder inscribir a Messi en el campeonato en la próxima temporada. Y es que al fin y al cabo a todos nos resultó tremendamente sorprendente que en 24 horas, desde el viernes básicamente, de escuchar a Javier Tebas decir que el Barça o recambia o le da una vuelta de tuerca al tema de la masa salarial equivalente a 200 millones, o no puede inscribir a Messi, a de repente desayunarnos con un artículo del diario AS en el que se dice que efectivamente hay un acuerdo, que el Barça ha presentado garantías, que no sé qué y tal y cual, total que al final Messi efectivamente pues va a poder jugar en el Barça. Bueno, pues parece que esta información quedó desmentida, y además hoy en Mundo Deportivo, efectivamente, el periódico culé por excelencia, decían y confirmaban que todavía no hay acuerdo, que el Barça tiene que hacer los arreglos suficientes y necesarios para poder inscribir a Leo Messi, porque no termina de tenerlos. Y evidentemente esto nos alegra a los madridistas, porque cuanto más lejos esté Messi de su renovación por el FC Barcelona, pues lógicamente más cerca está Mbappé del Real Madrid, porque como sabéis el PSG ya ha puesto una oferta sobre la mesa por el argentino, y desde luego van a por todas, no van de farol, y tienen muchas posibilidades de llevárselo si efectivamente Messi no lleva a cabo un recorte de su propio salario absolutamente brutal. Así que veremos a ver lo que ocurre, pero desde luego esto es una muy buena noticia, porque el PSG sigue teniendo reemplazo para trabajar en la venta de Kylian Mbappé. Y ahora vamos a hablar de lo que podría ser la levantada del verano del Real Madrid al Barcelona. Se trata del joven Ilaix, que sabéis que estaba a punto de renovar con el Barça, acaba contrato en 2022 y ha sido obviamente una de las grandes sensaciones de los culés en la pasada temporada. Koeman ha contado con él, ha tenido presencia, y bueno, pues el joven jugador se esperaba que renovara su contrato en breve con la entidad del FC Barcelona. Bueno, pues a pesar de que todos esos rumores han venido sucediéndose en los últimos días, lo cierto es que en un principio el Real Madrid no tiene ningún interés de contratar al jugador, y se sospecha que podría ser la propia familia del jugador la que estuviera utilizando el nombre del Real Madrid precisamente para presionar al FC Barcelona. El jugador termina contrato en 2022, y solo y en el caso de que el jugador mostrara interés por venir al Real Madrid, el equipo blanco podría llegar a plantearse la posibilidad de ir a por él el año que viene. Algo parecido a lo que sucedió con Kubo, aunque un poco diferente, porque el periplo de Kubo fue Barça, luego se marchó al extranjero y ya luego volvió al Real Madrid, puesto que el Barça, bueno, pues le desechó. Entonces no es exactamente lo mismo, pero sería evidentemente otra levantada importante e interesantísima para el Real Madrid. Pero en cualquier caso, las informaciones que manejamos por el momento son las de que Ilaix no va a venir al Real Madrid, que el Real Madrid además no está interesado en absoluto en el jugador, teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo otras prioridades para la temporada que viene. Y ya digo, solo en el caso de que el jugador mostrara algún tipo de acercamiento, mostrara su familia algún tipo de interés en fichar por el Real Madrid, a lo mejor a partir del año que viene se podría evaluar la situación y considerar que obviamente el jugador pues es un potencial para el futuro, pero más allá de eso yo personalmente no lo veo. O sea, de alguna manera flirteado con la idea, pues en el sentido de que gusta mucho siempre esta polémica de que el Real Madrid le pueda levantar a un jugador al Barça y tal y cual, pero me parece a mí que esto no va a suceder.
Y bueno, pues ahí lo tenéis, ya ilusionan, claro que sí. Ayer vimos por primera vez al Real Madrid de Carlo Ancelotti en acción, a pesar de que solo había 13 jugadores de los habituales en el equipo disponible. Y bueno, pues a pesar de que estaba plagado de canteranos precisamente por necesidad, lo cierto es que bueno, el Real Madrid al final jugó al parecer un buen partido. Lo cierto también es que el Real Madrid ha difundido estas imágenes, este pequeño vídeo que podéis ver aquí, en el que hemos hecho un pelín de trampa, esperemos que YouTube no nos haga una reclamación, en cualquier caso tendríamos que cambiarlo. Y bueno, pues esto es lo que se puede ver, a Martín Odegaard ya capitaneando al equipo, a un Isco Alarcón que parece que cada vez está en mejor forma, a un Rodrigo tirando caños, y bueno, pues cada uno haciendo lo que mejor sabe y lo que mejor puede, en un partidillo, como digo, en un encuentro de entrenamiento a puerta cerrada con el Fuenlabrada, que terminó en victoria del Real Madrid por 3-1, con goles de Gila, con goles de Mariano y con goles también de Martín Odegaard, y bueno, pues en el que lógicamente tenemos bastantes esperanzas, si bien es cierto que el verdadero test, el verdadero partido oficial de pretemporada será el próximo 25 de julio, donde seguramente ya podremos ver a muchos más jugadores disponibles para Carlo Ancelotti, donde ya de hecho podremos ver muy probablemente a quienes formarán el 11 habitual del Real Madrid, a pesar de que muy probablemente también veamos lógicamente a Carlo Ancelotti moviendo y recambiando piezas precisamente para ver cuál es la mejor solución y cuál es la formación táctica más adecuada para él. Pero bueno, de momento tenemos esto que es muy interesante y bueno, pues de alguna manera ya nos ilusiona porque vemos a los jugadores con la camiseta de la próxima temporada, lo cual siempre es un gusto. Por cierto, ya sabéis, si queréis camisetas las tenéis en 7futbol.net y bueno, pues con mi código de descuento de J, que ya si de por sí es un buen precio, con el descuento mejor. Así que como digo, disfrutad de esas imágenes y bueno, pues poco a poco espero que podamos ir viendo al Real Madrid ya más en acción, ya con más jugadores disponibles y viendo a ver cómo o qué insinúa Carlo Ancelotti, qué propuesta tiene para la próxima temporada. Y como digo, no sé si se debe al buen estado de forma, a la buena imagen que está presentando en estos días y que, por cierto, el Real Madrid está vendiendo muy bien. Se trata de Isco Alarcón, que como digo, ha sorprendido por su físico y su buena forma en estos primeros días del stage de verano del Real Madrid en casa, que Arsenal y el Tottenham al parecer podrían estar empezando a especular con la posibilidad de fichar al jugador. Bueno, os digo lo que os he comentado en el audio anterior del Nápoles. En un principio, Isco Alarcón solo tiene un pretendiente serio, que es el Milan, con el que hay un cierto desacuerdo por el tema del sueldo, y es que parece que el jugador pues no está dispuesto a cobrar menos de 7 millones de euros. Más allá de que sea verdad o no, lo cierto y la razón de fondo, que en mi opinión, y que poca gente aludirá, es que el jugador, en mi opinión, sí que guarda en el fondo de su corazón la posibilidad de encantar lo suficientemente a Ancelotti como para quedarse en el Real Madrid y volver a ser importante. Evidentemente, si no fuera así, no estaría machacándose tanto. Quizá pueda ser el caso de Isco otra situación como la que va a vivir Gareth Bale, un jugador que quizá con Zidane ya no tenía nada que hacer y se había echado a la Bartola, de alguna manera se había abandonado hasta cierto punto porque ya sabía que no tenía nada que hacer, y quizá con Isco pasó un poco igual. Desde que las cámaras del Camp Nou, me parece que fue el primer clásico de octubre, le captaron diciendo que a él no le iba a sacar, que no sé qué, quizá a partir de ahí ya el papel y el rol de Isco había perdido fuerza con Zidane, él lo sabía y bueno, pues como que ya asumía que no iba a ser importante, y bueno, pues quizá este regreso de Carlo Ancelotti le vuelva a animar para estar en forma y para recuperar su mejor versión. Nada me gustaría más que ver a Isco Alarcón reventando el campo, ya sabéis, con su creatividad habitual, con la magia que tienen sus botas y lógicamente con el desparpajo que le ha caracterizado siempre. Es difícil, yo lo sé, pero bueno, ahí queda la buena intención. Pero de momento Arsenal y Tottenham parece que están fijándose bastante en el malagueño. Bueno, y vamos ahora con otra de esas polémicas extrañas que surgió en la tarde de ayer, que fue el famoso tuit del Nápoles sobre Isco y que lógicamente disparó los rumores acerca del malagueño. Ya sabéis que en un principio pues el Nápoles no estaba en la lista de posibles candidatos a fichar a Isco. De hecho, era el Milán el que más había sonado en los últimos días, donde al parecer únicamente el sueldo de Isco era lo que le retenía contra su voluntad, contra la voluntad de fichar a Isco y el desacuerdo que había entre las dos partes, pero luego,
como digo, ayer por la tarde surgía este tuit que ya veis aquí del Nápoles que se borraba inmediatamente y que lógicamente disparaba los rumores acerca del jugador. Bueno, yo creo personalmente que no hubo mayor intención por parte del Nápoles, es decir, que simplemente se debería a algún tipo de fallo que se filtró sin ningún tipo de intención, porque como digo, el Nápoles, de acuerdo a la información que yo he leído, a la información que yo personalmente manejo, pues no es precisamente de los equipos que estén interesados en el jugador, en el malagueño, y además sabéis que en los últimos días pues parece que el jugador está haciendo todo lo posible por quedarse en el Real Madrid. De hecho, participaba también en el partidillo de ayer, además le estamos viendo en bastante mejor forma física de lo habitual. Tampoco es que se vea un cambio absolutamente brutal de un jugador súper fino, pero sí que parece que está en un poco mejor de forma física y a lo mejor, quién sabe, Carlo Ancelotti podría ni más ni menos que utilizarle para la temporada. Si bien es cierto, no creo que con un puesto de titular garantizado y asegurado, pero sí que puede ocupar o ser una persona o una pieza importante dentro del engranaje de Carlo Ancelotti. Pero bueno, veremos a ver, porque lógicamente todavía queda mucho para tomar decisiones de este tipo y ya ahora pues lo que queda es que el jugador siga rindiendo a este buen nivel y que en un principio pues bueno, a lo mejor se quede, pero ojo que el Milan está muy cerca de cerrar acuerdo si efectivamente el jugador está de acuerdo en bajarse un poco el sueldo. Y ahora vamos con otro nombre propio que ha sonado mucho en los últimos días y no precisamente para bien, tampoco para mal, pero sí para de alguna manera tenerlos a los madridistas con el corazón en un puño. Se trata de Ferland Mendy, al que yo personalmente he vinculado mucho a una situación un tanto anómala y extraña en el equipo blanco, una especie de desaparición forzada e intencionada. Un jugador que se ha pasado desde que el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos todos estos días en el gimnasio entrenando aparte. Y bueno, pues parece que comentan por aquí que Mendy sí, efectivamente está lesionado, ¿vale? Sigue arrastrando molestias de la lesión con la que terminó la temporada pasada, que le ha seguido todo este stage de verano y bueno, pues que al final ha tenido continuación en estos primeros días de entrenamiento del Real Madrid. Pero se aventuran a decir que estará de vuelta en unos 10 días aproximadamente, lo cual a mí lógicamente me alegra porque le quiero ver ya, pero sobre todo porque despeja las incógnitas en el sentido que todos teníamos puestas en la cabeza de pensar que a lo mejor esa subida salarial hubiera molestado lo suficiente al Real Madrid como para que le hubieran incluso puesto en venta o tuvieran la intención de venderle. En un principio, ojo, que a lo mejor esta información no es del todo fiable, cierta, y es al contrario una información interesada para callar rumores y tal y cual, y luego a los 2 días nos encontramos con que Mendy está en el mercado, o sea que tampoco se extrañe, pero bueno, en un principio vamos a creer en la buena fe de quien ha escrito este artículo, de quien ha firmado este artículo, y afirma y comenta que efectivamente Ferland Mendy simplemente está lesionado y en apenas 10 días, es decir, una semana y unos días más, pues podrá volver a los entrenamientos con el resto del equipo. Ojalá sea así, ojalá no nos equivoquemos y podamos ver a Ferland Mendy pues actuando con normalidad en este Real Madrid. Y lo que todavía no comprendo, no me alcanza sinceramente la mente a entender, es la tirria que le tienen sus propios compatriotas a Toni Kroos. Y todo viene precisamente de su papel en la selección alemana en esta Eurocopa, donde le han fundido entre unos y otros. Las primeras llegaron por parte de Matthaus, bueno, en su día. De hecho, ya Bernd Schuster le dio bastante duro con el tema del tractor diésel. Luego Matthaus también el otro día se salió completamente de los raíles. Se pasó, en mi opinión, 3 pueblos y estuvo dándole duro. Y el último ha sido Uli Hoeneß, que es el presidente de honor del Bayern de Múnich, quien ha dicho que Toni Kroos no está hecho para este fútbol. Y básicamente aluden siempre a lo mismo, a que el jugador abusa de los pases de seguridad, de los pases en horizontal, y claro, que cuando se quiere decidir la defensa rival ya está organizada y lógicamente Toni Kroos no tiene cabida, dice Uli Hoeneß, en este fútbol. Toni Kroos, a su vez, ha querido responder en Twitter a estas palabras de Uli Hoeneß, al que ha tratado, en mi opinión, con mucho respeto, diciendo que no quiere, es un hombre, es una persona alejada de la polémica y que no quiere ningún tipo de controversia y que es una persona que está completamente en paz con sí mismo.
Eso sí, atizó y se acordó de Lothar Matthaus, al que llamó jardinero, por una anécdota que tuvieron Uli Hoeneß y Lothar Matthaus en el pasado, diciendo el primero de este último, de Lothar Matthaus, que nunca llegaría a ser, una vez que se retirara, ni el jardinero del Bayern. Y bueno, pues Toni Kroos le llamó jardinero a Lothar Matthaus, pero aquí el asunto es ver cómo machacan sin piedad a un jugador que para mí es leyenda de la selección alemana, no solo del Real Madrid, no solo 4 títulos de Champions, sino también campeón del mundo con Alemania, y aún así le dan duro. O sea, es que no lo puedo entender. ¿Qué les ha hecho Toni Kroos a estos señores para que le machaquen de esa manera? Un tipo que seguramente por palmarés les supera de lejos. Bueno, pues nada, aún así le machacan, en fin. Y bueno, vamos ahora con las palabras de Ramos que se filtraban, bueno, no se filtraban, de hecho era un vídeo pues oficial en el que el jugador camero hablaba y dejaba claro por qué había elegido el PSG por delante de cualquier otra opción, una opción, la del PSG, de la que ya vinimos comentando y argumentando pues antes de que se produjera, porque era básicamente cantado. Por cierto, un Sergio Ramos que rechazó al parecer una brutal oferta del Arsenal de 17 millones al año, o sea que desde luego, en mi opinión, ahí lo que tuvo que ver y también un poco en la misma cuerda de lo que él decía en ese vídeo, lo que tuvo mucho que ver en su decisión y pesó mucho fue el vestuario del PSG, y que se habla mucho español, porque si no, no puedo entenderlo. Pero bueno, comentaba Sergio Ramos que aparte del vestuario, evidentemente decía, el Paris Saint-Germain se ha convertido en los últimos tiempos en un equipo que ya es un proyecto ganador, que ya no es algo a futuro, sino que están invirtiendo mucho dinero para crear un equipo que lógicamente sea ultra competitivo y pelee por todo. Y puesto que él quiere seguir en la élite, quiere seguir arriba y quiere seguir adelante, el PSG era la mejor opción para él. A ver, en un principio, en un momento dado, se habían unido también el Chelsea y, como digo, el Arsenal, que también tiene muy buenos proyectos, pero quizá el PSG, por la cantidad de dinero que está invirtiendo y los grandes jugadores que está fichando, quizá tenga ese punto por encima de calidad como para ponerle pues en todos los pronósticos como uno de los favoritos a ganarlo todo. Ahora ya lo único que falta es que Pochettino coordine las piezas lo suficientemente bien como para crear un equipo, porque lógicamente tiene una suma de individualidades muy buena, pero le falta demostrar que efectivamente es un equipo bien compacto y coordinado como para ganarlo todo. Y bueno, pues a partir de ahí entiendo que lógicamente Sergio Ramos se haya inclinado finalmente por el Paris Saint-Germain, porque efectivamente era probablemente una de las mejores propuestas que tenía sobre la mesa, y ya no solo por el tema del sueldo, sino porque le daban los 2 años y además encima también porque tiene pues lógicamente un tema deportivo que yo creo que es irrechazable, porque el PSG lo está haciendo muy bien. Y con los que ya no hay tutía y ha sido un portazo o un puñetazo sobre la mesa lo que ha llevado a cabo Florentino, al parecer, en las últimas horas, ha sido con el United, que de verdad, si me están cansando a mí, imaginaos qué no estarán haciendo con el Real Madrid y con Florentino Pérez, que tiene que estar hasta las mismísimas narices ya de ver cómo día sí día también el United quiere llevarse a Rafa Varane a precio de ganga. Y aún así, ese enfado de Florentino Pérez todavía me parece insuficiente, teniendo en cuenta que dice, según esta información del diario ABC, el Real Madrid solo aceptaría una oferta mínima de Rafa Varane por 50 millones, lo cual aún así me parecería una muy mala venta. Al parecer, fijaos, si el Real Madrid establece un mínimo, si pone la vara de medir, si pone el estándar tan bajo en 50 millones, ¿qué no estará ofreciendo el Manchester United? Seguramente aproximadamente una cifra cercana a los 45 millones de euros, que por supuesto es ridículo. Y bueno, pues parece que Florentino Pérez ha dicho que o 50 como mínimo o Rafa Varane no sale del equipo. A mí, como digo, me parecería incluso por 50 millones ridículo. Es decir, prefiero quedarme con Varane antes que malvenderle, porque soltar a un jugador que es a día de hoy uno de tus activos más valiosos, por el que puedes sacar perfectamente 70 kilos, dejarle marchar por apenas 50, me parecería una muy mala venta. Por mucho que digas que se ha amortizado el fichaje, que ha estado 10 años aquí, que vino lógicamente con 18 años sin apenas valor de mercado. Sí, va a ser un buen negocio, pero tú lo que tienes que mirar es cómo están las finanzas a día de hoy y los precios de mercado. Evidentemente, no por el hecho de que yo comprara una casa a coste cero y pasara en 10 años y la venda por 50.000 euros, cuando la mayoría de los apartamentos, pisos, casas están a 300.000,
significa que sea una buena venta. Pero bueno, yo qué sé, tampoco quiero llevar la contraria a Florentino. Así que ahora mismo esto es lo que hay con Varane y el Manchester United.